Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 5. Romanos 7. El justo por la fe vivirá. Basada en Romanos capítulo 1, versículo 17. Día jueves. Lectura bíblica. Mateo capítulo 5, versículo 17. Juan capítulo 4, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 21. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 13 al 15. Leer con oración. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos, capítulo 3, versículo 26. La justicia de Dios. En Romanos, capítulo 1, versículo 17, leemos: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primero es importante comprender qué es la justicia de Dios. La Biblia habla de que Dios es amor, es luz y es espíritu. No obstante, la Biblia no habla de que Dios es justicia, sino que siempre habla de la justicia de Dios. Él tiene sus atributos como su misericordia y justicia. Hemos hablado mucho en este último tiempo sobre las entrañables misericordias del Señor, pero también necesitamos conocer mejor la justicia de Dios. Hoy, en el medio cristiano, muchas veces el vivir de los hijos de Dios es muy liviano, ligero, porque solo ven a Dios como amor, como aquel que perdona y tolera, pero le falta conocer la justicia de Dios. Por tanto, este tema es de gran importancia para todos nosotros. Es cierto, hoy vivimos en la era de la gracia, tenemos el amor y la gracia de Dios, pero cuando Jesús regrese, Él vendrá como el Jesús descrito en Apocalipsis. Cabellos como blanca lana, ojos como llama de fuego, de su boca saldrá una espada aguda de 2 filos, pies semejantes al bronce bruñido, y voz como estruendo de muchas aguas. Él volverá como juez. Por tal motivo, necesitamos satisfacer hoy los requisitos de la justicia de Dios. Ser justo significa cumplir todas las exigencias de los preceptos y mandamientos de Dios. Esas exigencias, como los 10 mandamientos, son muy elevadas, imposibles de cumplir por los hombres. No importa cuántas buenas obras hagamos, aún así continuamos en deuda ante los ojos de Dios. Entonces, aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos y sobre todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto era imposible para el hombre cumplir la ley, Dios envió a su Hijo para que Él cumpliera todas sus exigencias y se volviera justo a sus ojos. Jesús vino para mostrarnos que solamente Él puede cumplir la ley, nadie más, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, porque cuando tengamos a Cristo viviendo en nosotros como el Espíritu,
seremos capaces de cumplir todos los requisitos justos y las exigencias rigurosas de la ley de Dios. En Juan capítulo 3 versículo 16 leemos que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para salvar a todo aquel que cree en Él. En ese versículo vemos que el amor de Dios es la motivación, el origen, la fuente de la salvación. En Efesios capítulo 2 versículo 8 vemos que la gracia es el medio que Dios utiliza para salvación. Y en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 vemos que el Evangelio es el poder de Dios y que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Al ser así, la justicia de Dios es la base del poder de la salvación. Entonces, vemos que el amor de Dios es la fuente de su salvación. La gracia es el medio que Él usa para darnos su salvación. Y la justicia de Dios es la base del poder de su salvación. Tenemos el amor como la fuente de la salvación, la gracia como el medio de la justicia, como la base del poder. En Salmos 89, versículo 14, leemos: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La justicia es el fundamento del trono de Dios. Por lo tanto, el amor es la fuente, la gracia es el medio, pero la justicia es el fundamento, lo que hace nuestra salvación sólida y firme. La justicia de Dios es la que garantiza nuestra salvación. La justicia de Dios fue la que sirvió de fundamento para la resurrección de Jesús de entre los muertos. Como Jesús cumplió todos los requisitos de la ley y vivió como un hombre sin pecado, Dios tuvo que ser justo y resucitarlo. Amados hermanos, muchas veces nos cansamos en nuestro caminar cristiano porque insistimos en depender de nosotros mismos para cumplir las exigencias de Dios y vivir la palabra. Solo una persona en esta tierra pudo agradar a Dios: Jesús. Hoy, Él está en nosotros. Debemos ser inteligentes. Si dejamos nuestros esfuerzos natural y comenzamos a vivir a Cristo, por andar y vivir en el Espíritu, agradaremos a Dios y seremos justos a sus ojos. He aquí el camino de la victoria, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De ese modo, nuestra salvación está fundamentada en la justicia de Dios. Tiene un fundamento firme. Jamás será removida y está garantizada. ¡Aleluya! Pregunta: ¿de qué manera podemos volvernos justos a los ojos de Dios? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.